Ahora hablaremos del tema de las pruebas unitarias confiables. Las pruebas unitarias confiables evitan que entreguemos software con defectos. ¿Cómo? Bueno, lo importante a la hora de tener un conjunto de pruebas unitarias es que éstas sean realizadas de cierta manera que cuando alguna de ellas falle por algún motivo, por ejemplo, cuando estamos haciendo alguna modificación o algún refactoring, tengamos la seguridad de que hay un defecto en el software que nosotros estamos programando. Si tuviéramos alguna duda de que la prueba unitaria es la que tiene el defecto, entonces tendríamos problemas de mantenimiento. Básicamente, no confiamos en las pruebas que nos están diciendo que hay algo mal. Es decir, si realmente confiamos en las pruebas unitarias, entonces podremos solucionar los defectos más rápidamente. Eso quiere decir que evitan que entreguemos software con defectos. Empecemos como un repaso. Un algoritmo puede verificarse con pruebas unitarias si es observable y está aislado. En este caso tenemos un procedimiento que recibe varios parámetros, realiza cierto procesamiento y aquí al final observamos que tiene un return, tiene el retorno de su resultado. Este retorno de su resultado es lo que podemos observar, es decir, podemos decir que este algoritmo es observable. Además, al leer el procedimiento, observamos que todo lo recibe por parámetros, como mencioné anteriormente, pero además, durante la ejecución del algoritmo, no se accede a ninguna fuente de datos externa para obtener fechas o datos de una base de datos o de otro sistema, por ejemplo. Es decir, todo lo obtuvo a través de sus parámetros y entonces podemos decir que está aislado. Estas dos cualidades son muy importantes, pues usualmente en los sistemas en la vida real trabajamos sobre algoritmos donde reciben parámetros pero también acceden a fuentes externas de datos, lo que los hace difíciles de probar. Al hacer esta diferenciación, entonces podemos enfocar nuestro diseño. Este es un caso de un algoritmo que no es observable. ¿Cómo sabemos que no es observable? Bueno, porque al principio tenemos aquí la instrucción void. Y la última instrucción, notemos que dice repositorio guarde el monto redondeado. Ya que tenemos un void, entonces quiere decir que nosotros no podremos invocar este método porque no nos retorna su resultado. Y entonces no podemos compararlo en la prueba unitaria. Este caso es uno donde no está aislado. Podemos mirar que él sí recibe algunos parámetros, pero durante su ejecución, notemos aquí donde él está accediendo a una fuente externa para obtener la fecha actual, o aquí abajo está accediendo a un servicio web para obtener el tipo de cambio. Esto quiere decir que él está saliendo de su entorno de ejecución totalmente de memoria para ir a recursos externos. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, tanto la fecha actual como el tipo de cambio deberían recibirse a través de parámetros. Además, recordemos que es una prueba unitaria. Una prueba automatizada es unitaria si funciona en memoria y es repetible. ¿Cómo sabemos si una prueba unitaria está cumpliendo con estas dos características? Bueno, la clave es que estemos indicando siempre el resultado esperado como un dato que está fijo aquí en el código fuente. Notemos de que no estamos accediendo a ninguna fuente de datos externa, como por ejemplo un archivo o una base de datos para obtener esto. Ni tampoco estamos preguntándole este dato a ninguna fuente de infraestructura. Además, notemos de que todos los parámetros que van a usarse para ejecutar el método de la prueba unitaria están fijos como variables y también no tenemos ningún acceso externo. Como sabemos que nuestro algoritmo es aislado y es observable, entonces podemos tener el resultado obtenido y hacer una comparación aquí al final
totalmente memoria de los valores. Esto es lo que nos permite que estas pruebas puedan ejecutarse en milisegundos y podamos ejecutar miles de ellas muy rápidamente. Ahora, hablemos acerca de lo que es una prueba unitaria confiable. La primera característica que tiene una prueba unitaria confiable es que no contiene lógica. ¿Qué significa que no contiene lógica? Bueno, como mencionábamos anteriormente, todos los datos ya están dados, tanto el resultado esperado como la información que se usa para inicializar el escenario. Por ejemplo, aquí tenemos un método abajo donde está indicando tanto el primer apellido como el segundo apellido. Aquí se crea un objeto que es enviado al objeto apellidos en mayúsculas. Y notemos que finalmente tenemos la comparación, que es la estructura, el orden que hemos seguido en las pruebas unitarias. Veamos que no hay cálculos, no hay decisiones, no hay conversiones. Todos los datos están ya dados. Y esto hace que nuestra prueba entonces sea más confiable. La segunda característica es que las pruebas unitarias son independientes. Esto quiere decir que pueden ejecutarse en cualquier orden. Podemos ejecutar cualquiera de ellas antes que las demás o por sí sola, o podemos ejecutarlas todas sin preocuparnos por el orden en que están ejecutándose. La clave de esto es que tanto el resultado esperado como los datos para inicializar los escenarios de pruebas estén dados. Igual como hablábamos anteriormente de que no teníamos ninguna lógica, bueno, aquí queremos asegurarnos de que una prueba unitaria no genere datos que sean utilizados por otras pruebas unitarias. Básicamente, todos parten de un escenario en blanco, configuran todos sus datos y hacen su comparación. Y no tienen ningún efecto colateral sobre las demás. Una prueba unitaria que está bien realizada verifica un resultado esperado contra uno obtenido, pero tiene que hacer una comparación y solo una. Recordemos que hacer esta comparación requiere que el algoritmo sea observable. Entonces, partiendo de esto, una prueba unitaria debería tener un solo motivo para fallar, es decir, realiza una sola comparación. Así cuando falle, vamos a saber rápidamente qué sucede y entonces podemos corregirlo con confianza. Si una prueba tiene múltiples asserts, entonces quiere decir que habría más de una razón por la que pueda fallar y cuando falle seremos más lentos para obtener realmente toda la información para saber por qué fue que falló y si hay un defecto ahí. Entonces recordemos, una prueba unitaria realiza una comparación, pero solamente una. Terminemos resumiendo las tres características de una prueba unitaria confiable. La primera es que no contiene ningún tipo de lógica, no realiza ningún cálculo y todos sus datos están escritos directamente en la prueba unitaria. La segunda característica es que son independientes. Ninguna depende de otra y todas pueden ejecutarse en cualquier orden. Y la tercera característica es que realizan una comparación, pero realizan una sola, es decir, cada prueba unitaria tiene un solo motivo por el que podría fallar, y esto hace más sencillo de diagnosticar cuando algo falla. Cuando una de estas pruebas unitarias confiables falla, es una señal confiable de que alguien ha introducido un defecto en el sistema. Así es como las pruebas unitarias entonces nos ayudan a lograr un software mantenible.